¿Puedo sentarme aquí? La voz era suave, casi temblorosa, pero logró atravesar el ruido del parque como una flecha directa al corazón, y el marine levantó la vista sin saber que ese simple instante cambiaría su vida para siempre. Frente a él estaba una niña de unos 9 años, piel clara, cabello castaño recogido de forma desordenada, apoyada en unas muletas metálicas que parecían demasiado grandes para su pequeño cuerpo, con una mochila gastada colgándole de un hombro y una mirada cargada de una mezcla dolorosa de esperanza y miedo al rechazo, mientras a su lado el perro del marine, un pastor alemán de servicio, imponente y sereno, se mantenía alerta, observándola con una atención que parecía casi humana. El banco estaba libre, pero la pregunta no era por el espacio, era por la dignidad, por la aceptación, por el permiso de existir sin ser juzgada, y el marine, un hombre endurecido por años de combate, cicatrices invisibles y recuerdos que lo despertaban sudando en mitad de la noche, sintió como algo se quebraba dentro de él al ver las manos de la niña apretarse con fuerza alrededor de las muletas, como si ya esperara el no que había escuchado demasiadas veces antes. Alrededor, la gente paseaba, reía, ignoraba, nadie parecía notar que ese segundo contenía una historia completa de soledad, y cuando el marine finalmente asintió y respondió con una sonrisa cansada pero sincera, claro que sí, el perro se adelantó un paso, moviendo lentamente la cola, acercando el hocico a la mano de la niña. Como si la reconociera, como si supiera que ella también cargaba heridas, y en ese contacto silencioso ocurrió algo imposible de explicar. La niña soltó una pequeña risa que rápidamente se transformó en lágrimas, lágrimas que no caían por tristeza sino por alivio, porque por primera vez en mucho tiempo no se sentía invisible. Mientras se sentaba con cuidado, comenzó a hablar sin que nadie se lo pidiera, contó cómo había nacido con una discapacidad en la pierna, como los otros niños la miraban raro, como algunos adultos evitaban sentarse cerca de ella, como ese parque era el único lugar donde su madre, que trabajaba doble turno, podía dejarla un rato después de la escuela, y el marine escuchaba en silencio, con el corazón golpeándole el pecho como en los días de combate, recordando a compañeros que no regresaron, preguntándose por qué la vida era tan cruel con los más indefensos, y cuando la niña preguntó por el perro, él explicó que había servido con él en misiones donde la confianza significaba sobrevivir, y entonces ella, con una inocencia brutal, preguntó si el perro también tenía miedo a veces, y el marine no pudo evitar responder que sí, que todos lo tenían, incluso los más fuertes, y fue en ese momento cuando el perro apoyó la cabeza sobre la pierna sana de la niña, como sellando un pacto invisible, mientras el sol comenzaba a caer y el aire se llenaba de una calma extraña, una calma que presagiaba que nada de esto era casual, y justo cuando crees que ya lo has visto todo, quédate hasta el final, porque lo que ocurrió después dejó a todos los que estaban allí sin palabras. Si esta historia ya está tocando tu corazón, dale, me gusta y suscríbete al canal, porque lo que viene en el siguiente capítulo es aún más impactante. La tarde avanzaba y el parque se iba vaciando. Pero el banco seguía siendo un pequeño universo donde dos almas heridas y un perro entrenado para la guerra estaban creando algo más fuerte que cualquier batalla, y cuando la madre de la niña apareció a lo lejos, visiblemente agotada, con el uniforme arrugado y la culpa reflejada en el rostro por llegar tarde otra vez, se detuvo en seco al ver a su hija riendo, hablando con un desconocido, apoyando una mano confiada sobre el lomo de un perro militar, porque hacía meses que no la veía sonreír así, y al acercarse, preparada para disculparse o intervenir, el marine se levantó con respeto, explicó quién era, y la madre, entre lágrimas, confesó que su hija había perdido el deseo de hablar después de sufrir burlas constantes en la escuela, que cada día era una lucha para que saliera de casa, y entonces ocurrió lo inesperado. El marine se arrodilló frente a la niña, a la altura de sus ojos, y le dijo que el perro no se separaba de personas especiales, que durante la guerra había aprendido a detectar corazones valientes, y que si él se había acercado a ella no era casualidad, porque la verdadera fortaleza no está en correr ni en pelear, sino en levantarse cada día a pesar del dolor, palabras que dejaron a la madre temblando y a varios curiosos llorando en silencio, y cuando el marine reveló que había perdido a su propia hija años atrás, que nunca volvió a ese parque desde entonces, y que ese día había venido solo para despedirse de los recuerdos, el aire se volvió pesado, casi sagrado, y la niña, sin decir nada, extendió los brazos y lo abrazó con una torpeza hermosa, muletas incluidas, rompiendo la última barrera que él había construido alrededor de su corazón. Y el perro, como entendiendo la magnitud del momento, se sentó junto a ellos, firme, protector, mientras el sol se ocultaba por completo. Antes de irse, el marine sacó de su bolsillo una insignia desgastada y se la dio a la niña, diciéndole que pertenecía a los que nunca se rinden, y ella prometió cuidarla siempre, y desde ese día,
Según cuentan quienes frecuentan el parque, la niña volvió con más confianza, la madre recuperó la esperanza, y el marine regresó cada semana, no para recordarlo que perdió, sino para honrar lo que aún podía salvar, demostrando que un simple, puedo sentarme aquí, puede ser el comienzo de una redención que impacta vidas para siempre. Si esta historia te conmovió, apoya el canal con un me gusta, suscríbete y comparte, porque historias así merecen ser escuchadas y pueden cambiar el mundo, una persona a la vez.